Querido David, los micrófonos son tuyos. Querido, ¿tienes el micrófono apagado? Ok. ¿Lo podrías agrandar un poquito más? Eso. Ok. Amigos, el amigo que desea leer, por favor, láncese nomás a la vida o levante su manito, como guste. ¿Puedo empezar yo? ¿Sabes qué? No sé si Manuel puede saber un poco del trasfondo de esta carta. ¿Alguien sabe algo del trasfondo de esta carta, doctor? ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces seguimos, seguimos adelante. Yo estaba leyendo algo aquí sobre la carta que le envió Abdu'l-Bahá a él. Y él era un famoso psiquiatra y entomólogo suizo. Hasta ahí sé. Ok, es suficiente por ahora. Okay. Seguimos adelante. Ya, voy a leer la primera. Oh ilustre personaje, amante de la verdad, se ha recibido su carta de fecha 28 de julio de 1921. El contenido de esta ha resultado ser muy grato y revelador de que gracias a Dios aún es joven, busca la verdad, el poder de su pensamiento es fuerte y están manifiestos los descubrimientos de su mente. Amigos, ¿alguien se anima? Léelo uno más, Emma. Ok. Numerosos ejemplares de la epístola que dirigía el Señor Foreses, ¿no es cierto?, se difundieron por doquier, siendo del dominio público que ésta se reveló en el año 1910. Además, se escribieron antes de la guerra muchas epístolas sobre el mismo tema. E igualmente, se hace referencia a estas mismas cuestiones en el Journal de la Universidad de San Francisco, cuya fecha se reconoce fuera de toda duda. De igual modo, los filósofos de amplias miras han prodigado sus alabanzas sobre el discurso de qué modo elocuente se pronunció en la citada universidad. Adjuntamos a esta carta un ejemplar de ese periódico. Sus obras, sin duda, son de gran utilidad, por lo que en caso de que se publiquen, les rogamos que nos envíe un ejemplar de cada uno. Amigos, ¿quién me sigue los pasos? Ya. Por materialistas cuya creencia con relación a la divinidad ya se ha explicado, no se alude a los filósofos en general, sino más bien
a ese grupo de materialistas de visión estrecha que adoran lo que perciben a través de los sentidos, que dependen únicamente de los 5 sentidos y cuyo criterio de conocimiento se limita a lo que puede percibirse por los sentidos. Todo lo que puede sentirse es para ellos real, en tanto que todo cuanto excede el poder de los sentidos es o bien irreal o bien dudoso. La existencia de la deidad la consideran completamente dudosa. Carlitos, ¿te gustaría leer? Allá voy. Es como ha escrito usted, no solo los filósofos en general, sino los materialistas de miras estrechas a los que nos referimos. En cuanto a los filósofos deteístas, tales como Sócrates, Platón y Aristóteles, son en realidad dignos de estima y de mayor alabanza, ya que han prestado distinguido servicio a la humanidad. De igual modo, tenemos en estima a los consumados filósofos materialistas moderados que han sido de utilidad para la humanidad. Consideremos el conocimiento y la sabiduría como base del progreso de la humanidad. Y ensalzamos a los filósofos dotados de visión amplia. ¿Puede usted leer atentamente la revista de la Universidad de San Francisco para que le sea revelado la verdad? Ahora bien, con respecto a las facultades mentales, ellas son en verdad propiedades inherentes al alma, del mismo modo que la radiación de la luz constituye la propiedad esencial del Sol. Los rayos solares se renuevan, pero el Sol en sí es siempre el mismo y permanece inalterable. Considere cómo se desarrolla y debilita el intelecto humano y cómo a veces puede reducirse a la nada, en tanto que el alma no cambia. Para que la mente se manifieste, el cuerpo humano debe estar sano. Y una mente sana no puede hallarse sino en un cuerpo sano. En tanto que el alma no depende del cuerpo, es por el poder del alma que la mente comprende, imagina y ejerce su influencia. En tanto que el alma es un poder libre, la mente comprende lo abstracto con la ayuda de lo concreto, mas el alma posee ilimitadas manifestaciones propias. La mente está circundada él. Circunscrita. ¿No puedes leer? Yo tengo hasta él nomás. Oh, ok. La mente comprende lo abstracto con la ayuda de lo concreto, mas el alma posee ilimitadas manifestaciones propias. La mente está circunscrita, el alma es ilimitada. Claro. Querida José María, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro. A leer esta parte. Sí. Okay. Es con ayuda de sentidos tales como la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto que la mente llega a comprender, en tanto que el alma está libre de todo intermediario. El alma, tal como usted ha observado, ya sea en estado de sueño o de vigilia, se encuentra en movimiento y siempre activa. Es posible que durante un sueño desentrañe un problema intrincado al que en estado de vigilia no le encontraba solución. Además, cuando los sentidos dejan de funcionar, la mente no tiene capacidad de comprender,
y en la etapa embrionaria y en la primera infancia, el poder del razonamiento está totalmente ausente, en tanto que el alma siempre está dotada con su fuerza, con toda su fuerza. En resumen, son muchas las pruebas que apuntan al hecho de que, pese a la pérdida del raciocinio, el poder del alma continúa siempre existiendo. Sin embargo, el espíritu posee varios grados y categorías. En cuanto a la existencia del espíritu en el mineral, es indudable que los minerales están dotados de un espíritu y una vida acorde con los requisitos de esta etapa. Este secreto desconocido también se ha vuelto conocido para los materialistas, quienes ahora sostienen que todos los seres están dotados de vida, tal como lo afirma él en el Corán. Todas las cosas tienen vida. Asimismo, en el mundo vegetal existe el poder del crecimiento, y ese poder de crecimiento es el espíritu. En el mundo animal existe la percepción sensorial, mas en el mundo humano existe un poder omnímodo en todas las etapas precedentes. Está ausente el poder de la razón, mas el alma existe y se revela. La percepción sensible no entiende el alma, en tanto que el poder de raciocinio de la mente demuestra su existencia. Del mismo modo, la mente demuestra la existencia de una realidad invisible que abarca todos los seres que existe y se revela en todas las etapas, cuya esencia excede el alcance de la mente. Así, el mundo mineral no entiende ni la naturaleza ni las imperfecciones del mundo vegetal. El mundo vegetal no entiende la naturaleza del mundo animal, ni el mundo animal comprende la naturaleza de la realidad del hombre, el cual descubre y abarca todas las cosas. Muchas gracias. Manuel, ¿nos quieres ayudar, por favor? El animal es cautivo de la naturaleza y no puede transgredir sus normas y leyes. Sin embargo, en el hombre hay un poder de descubrimiento que trasciende el mundo de la naturaleza, controla sus leyes e interviene en ellas. Por ejemplo, todos los minerales, plantas y animales son cautivos de la naturaleza. El propio sol, con toda su majestad, es a tal punto servil a la naturaleza que carece de voluntad propia y no puede desviarse ni un ápice de sus leyes. De igual modo, todos los demás seres, ya pertenezcan a los mundos mineral, vegetal o animal, no pueden desviarse de las leyes de la naturaleza. Al contrario, todos son sus esclavos. Sin embargo, el hombre, aunque es corporalmente cautivo de la naturaleza, con todo está libre en su mente y alma y domina la naturaleza. Considere que, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el hombre vive, se mueve y existe en esta tierra. Empero su alma y mente intervienen en las leyes naturales y cual pájaro vuela por el aire, surca velozmente los mares y cual pez bucea en las profundidades para descubrir lo que hay en ellas. En verdad, es esta una gravísima derrota infligida a las leyes de la naturaleza. Gracias, querido Manuel. Así ocurre con el poder de la energía eléctrica, esa fuerza violenta y desenfrenada que hiende las montañas es aprisionada por el hombre en una bombilla. Ello constituye una manifiesta intervención en las leyes de la naturaleza. Asimismo, el hombre descubre los secretos ocultos de la naturaleza, que de conformidad con sus leyes han de permanecer encubiertos, y los traslada del plano invisible al visible. Ello también significa intervenir en la ley natural. De modo análogo, descubre las propiedades inherentes a las cosas, que son los secretos de la naturaleza.
también saca a la luz acontecimientos del pasado que la memoria ha olvidado y prevé con su poder de deducción acontecimientos futuros y todavía desconocidos. Además, la comunicación y los hallazgos están limitados por las leyes de la naturaleza a distancias cortas, en tanto que el hombre, mediante ese poder interior que descubre la realidad de todas las cosas, conecta el oriente con el occidente. También esto constituye una intervención en las leyes de la naturaleza. Asimismo, de acuerdo con la ley de la naturaleza, todas las sombras son fugaces, en tanto que el hombre las fija en una placa, lo que también significa intervenir en una ley natural. Si piensa y reflexiona, verá que todos los oficios, ciencias, artes, invenciones y descubrimientos fueron otrora secretos de una naturaleza que de conformidad con sus leyes había de permanecer ocultos. No obstante, el hombre, mediante su poder de descubrimiento, interviene en las leyes de la naturaleza y traslada estos secretos ocultos del plano invisible al plano visible. Una vez más, ello significa intervenir en las leyes naturales. En resumen, esa facultad interior del hombre, invisible al ojo, le arrebata la espada de las manos a la naturaleza para asestarle a ésta un duro golpe. Todos los demás seres, por grandes que sean, están desprovistos de semejantes perfecciones. El hombre tiene los poderes de la voluntad y el entendimiento, mas no así la naturaleza. Esta se halla restringida, en tanto que el hombre es libre. La naturaleza carece de la facultad de entendimiento, pero el hombre es capaz de comprender. La naturaleza es inconsciente de los acontecimientos del pasado, mas el hombre es consciente de ellos. La naturaleza no prevé el futuro. El hombre, mediante el poder del discernimiento, ve lo que va a suceder. La naturaleza no tiene conciencia de sí misma, mientras que el hombre tiene conocimiento acerca de todas las cosas. Carlitos, ¿nos puedes ayudar, por favor? Dice, si alguien supiera que el hombre no es sino una parte del mundo de la naturaleza, y por esta estar dotado de perfecciones que no son sino manifestaciones del mundo natural. La naturaleza es la originaria de estas perfecciones y no está privada de ella. Le responderíamos diciendo, la parte depende del todo. La parte no puede poseer perfecciones de las que carece el todo. Por naturaleza se quiere decir las propiedades inherentes a las cosas y las relaciones necesarias derivadas de las realidades de las mismas. Y estas realidades de las cosas, a pesar de su enorme diversidad, permanecen con todas íntimamente ligadas entre sí. Se requiere un medio unificador que vincule cada una de estas diversas realidades con las demás. Por ejemplo, los diversos órganos y miembros, las partes y elementos que constituyen el cuerpo humano, aunque contrapuestas, están todas conectadas entre sí, merced a ese medio integrador de todo que es conocido como el alma humana, que hace que ellos funcionen en perfecta armonía y con absoluta regularidad, posibilitando así la continuidad de la vida. Sin embargo, el cuerpo humano es por completo inconsciente de ese medio unificador de todo, pese a lo cual actúa con regularidad y desempeña sus funciones de acuerdo con la voluntad de aquel. Gracias, Carlitos. Espera un momentito, yo voy a hacer una corrección.
Ok, está listo. Querida José María, ¿nos puedes ayudar, por favor? Manuel, por favor, ¿nos puedes ayudar? No, no te escuchamos, querido Manuel. Ahora bien, con respecto a los filósofos, pertenecen estos a dos escuelas. Así, Sócrates, el sabio, creía en la unidad de Dios y en la existencia del alma después de la muerte. Y puesto que su opinión era contraria a la de sus coetáneos de estrechas miras, estos envenenaron a aquel divino sabio. Todos los filósofos divinos y hombres de sabiduría y comprensión, al observar esta infinitud de seres, han considerado que en este universo grande e infinito todas las cosas concluyen en el reino mineral, que el resultado del reino mineral es el reino vegetal, que el resultado del reino vegetal es el reino animal y que el desenlace del reino animal es el mundo del hombre. La consumación de este universo ilimitado, con toda su grandeza y gloria, sería el propio hombre, quien en este mundo del ser trabaja laboriosamente y padece durante un tiempo, afrontando males y dolencias diversas para, en definitiva, desintegrarse sin dejar rastro ni fruto tras de sí. Si así fuera, no cabría duda de que este universo infinito, con todas sus perfecciones, habría terminado en impostura y engaño, sin resultado alguno, sin fruto, sin permanencia ni efecto. Carecería todo significado en absoluto. Así, han quedado convencidos de que ese no es el caso, de que este gran taller, con todo su poder, su pasmosa magnificencia y sus perfecciones ilimitadas, no puede quedar finalmente reducido a la nada. Es seguro, por tanto, que existe otra vida y que así como el reino vegetal es inconsciente del mundo humano, también nosotros desconocemos la gran vida postrera que ha de seguir a la vida del hombre en esta tierra. Empero, nuestra incomprensión de esa vida no es prueba de su inexistencia. Por ejemplo, el reino mineral es completamente desconocedor del mundo humano y no puede comprenderlo. Mas la ignorancia de una cosa no constituye prueba de su inexistencia. Abundan las pruebas concluyentes que vienen a demostrar que este mundo infinito no puede terminar en la vida humana. Gracias. Asimismo, en lo que respecta a la esencia de la divinidad, en verdad, de ninguna manera se determina por nada que no sea su propia naturaleza y no puede en absoluto comprenderse, pues todo cuanto es concebible por el hombre constituye una realidad acotada y no ilimitada. Está circunscrita y no es omnímoda. Puede ser comprendida por el hombre y es controlada por él. De modo similar, es seguro que todas las concepciones humanas son contingentes, no absolutas. Poseen una existencia mental, no material. Además, la diferenciación de niveles en el mundo contingente representa un obstáculo para el entendimiento. ¿Cómo puede lo contingente concebir la realidad de lo absoluto? Tal como mencionamos anteriormente, la diferenciación de niveles en el plano contingente constituye un obstáculo para la comprensión. Los minerales, las plantas y los animales están desprovistos de las facultades mentales humanas que descubren las realidades de todas las cosas. Mas el hombre comprende todas las etapas inferiores a él. Toda etapa superior comprende a la que es inferior y descubre su realidad. Mas la etapa inferior
es inconsciente de la que es, y ahí me quedé. Es inconsciente de la que es superior a ella y no Gracias. puede comprenderla. Ahí está, gracias. Bueno, yo puedo leer un poco, ¿ah? Bueno, Así el hombre no puede entender la esencia de la divinidad, pero por su poder de raciocinio, mediante la observación, por sus facultades de intuición y el poder revelador de su fe, puede creer en Dios y descubrir los dones de su gracia. Llega a estar seguro de que, si bien la esencia divina es invisible a ojo y la existencia de la deidad es intangible, hay pruebas espirituales concluyentes que declaran la existencia de esa realidad invisible. Sin embargo, la esencia divina es de suyo indescriptible. Por ejemplo, la naturaleza del éter es desconocida, pero es seguro que existe por sus efectos que produce. El calor, la luz y la electricidad son sus ondas. Esas ondas prueban la existencia del éter. Y cuando consideramos las efusiones de la gracia divina, nos aseguramos de la existencia de Dios. Por ejemplo, observamos que la existencia de los seres depende de la reunión de varios elementos y su inexistencia de la descomposición de sus elementos constituyentes. Pues la descomposición causa la disociación de los diversos elementos. Así, según puede verse, en la reunión de los elementos origina la existencia de los seres. Y como se sabe que los seres son infinitas, siendo ellos el efecto, ¿puede acaso la causa ser finita? Ahora bien, la formación es de tres clases y solamente de tres clases: accidental, necesaria y voluntaria. La reunión de los diversos elementos constituyentes de los seres no puede ser accidental, pues para todo efecto debe existir una causa. No puede ser obligatoria, pues entonces la formación debería ser una propiedad inherente a las partes constituyentes, y la propiedad inherente a una cosa en ningún modo puede desvincularse de ella. Así como la luz revela las cosas, el calor hace expandirse los elementos y los rayos solares son la propiedad esencial del sol. Así, en tales circunstancias sería imposible la descomposición de cualquier formación, pues las propiedades inherentes a una cosa son inseparables de ella. Queda la tercera formación, que es la voluntaria, es decir, una fuerza invisible descrita como el antiguo poder hace que estos elementos se reúnan, originando toda formación en ser diferenciado. en cuanto a los atributos y perfecciones, tales como la voluntad, el conocimiento, el poder y otros clásicos atributos que asignamos a esa realidad divina, estos los signos que reflejan la existencia de seres en el plano visible y no las perfecciones absolutas de la divina esencia, las cuales no pueden comprenderse.
Por ejemplo, al considerar las cosas creadas, observamos infinitas perfecciones. Y como las cosas creadas se hallan en la máxima regularidad y perfección, inferimos que el antiguo poder, del cual depende la existencia de estos seres, no es ignorante. En consecuencia, decimos que es omnisciente. Es seguro que no es débil. Luego, tiene que ser omnipotente. No es pobre. Tiene que ser poseedor de todo. Y no es inexistente, sino perpetuo. Nuestra intención es demostrar que estos atributos y perfecciones que atribuimos a la realidad universal son solo con el fin de negar las imperfecciones, antes que para afirmar las perfecciones que pueda concebir la mente humana. Por eso afirmamos que sus atributos son incognoscibles. En conclusión, esa realidad universal, con todas sus cualidades y atributos que hemos referido, está muy por encima de toda mente y comprensión. Sin embargo, cuando reflexionamos con mente abierta sobre este universo infinito, observamos que es imposible que haya movimiento sin fuerza motriz, ni efecto sin causa, que todas las cosas han llegado a existir bajo numerosas influencias y que de continuo experimentan reacciones. Estas influencias, a su vez, se forman por la acción de otras influencias. Por ejemplo, las plantas crecen y florecen con las efusiones de las lluvias primaverales, en tanto que la propia nube se forma por efecto de otros medios, los que a su vez son afectados por otros medios más. Carlitos, ¿nos puedes ayudar, por favor? Dice, por ejemplo, las plantas y animales crecen y se desarrollan por la influencia de los que los filósofos contemporáneos denominan hidrógeno y oxígeno, y son influidos por los efectos de estos dos elementos. Estos a su vez se forman por otras influencias. Lo mismo cabe decir de otros seres que o bien afectan a otras cosas, no son a su vez afectados. Semejante concatenación de causa prosigue sin cesar, mas sostener que este proceso continúa en forma indefinida es manifiestamente absurdo. Por consiguiente, esta concatenación de causas debe conducir finalmente a aquel que es el perdurable, el omnipotente, quien depende de sí mismo y es la causa última. Esta realidad universal no puede percibirse ni verse. Así ha de ser forzosamente, pues el omnimoda no está limitado y tales atributos califican al efecto y no a la causa. Al reflexionar, observamos que el hombre es como un diminuto organismo contenido dentro de un fruto. El fruto se ha desarrollado a partir de una flor. La flor ha brotado de un árbol. El árbol es sostenido por savia y la savia se forma a partir de la tierra y del agua. ¿Cómo puede ese diminuto organismo comprender la naturaleza del jardín, hacerse una idea del jardinero, comprender su ser? Tal cosa es manifiestamente imposible. Si ese organismo entendiera y reflexionara, observaría que este jardín, este árbol, esta flor y este fruto en modo alguno han sido creados por sí mismos, con tal orden y perfección. De modo similar, el alma sabia y reflexiona ha de saber con seguridad que este universo infinito, con toda su grandeza y perfecto orden, no puede hacerse creado por sí mismo.
De modo similar, en el mundo del ser existen fuerzas invisibles para los ojos, tales como la fuerza del éter previamente mencionada, como no pueden ni percibirse ni verse. No obstante, por los efectos que produce, es decir, sus ondas y vibraciones, surgen y se hacen evidentes la luz, el calor y la electricidad. Otro tanto cabe decir del poder del crecimiento, en la percepción sensorial, la comprensión, el pensamiento, la memoria, la imaginación y el discernimiento. Todas estas facultades internas son invisibles para el ojo y no pueden percibirse con los sentidos. Empero son todas evidentes por los efectos que producen. Bien. Muchas gracias, Carlitos. Por otra parte, en cuanto al poder infinito, que no sabe de limitaciones, la limitación misma prueba la existencia de lo ilimitado, pues lo limitado se conoce por lo ilimitado, de igual modo que la debilidad misma prueba la existencia de la fuerza, la ignorancia, la existencia del conocimiento, y la pobreza, la existencia de la riqueza. Sin riqueza no habría pobreza, sin conocimiento no habría ignorancia, y sin luz no habría oscuridad. La oscuridad misma prueba la existencia de la luz, pues la oscuridad es ausencia de luz. En cuanto a la naturaleza, no es sino las propiedades esenciales de las cosas y las relaciones necesarias inherentes a sus realidades. Y aunque estas realidades infinitas son diversas en su carácter, con todo están en la máxima armonía y estrechamente relacionadas entre sí. Al ampliar la visión y observar el asunto cuidadosamente, se hace evidente que toda realidad no es sino el requisito esencial de otras realidades. De este modo, se hace necesario un poder integrador que enlace y armonice estas realidades diversas e infinitas, a fin de que toda parte del ser existente desempeñe en orden perfecto la función que le es propia. Considere el cuerpo humano y vea la parte como indicio del todo. Considere cómo estas diversas partes y miembros del cuerpo humano están estrechamente relacionados y unidos armoniosamente entre sí. Cada parte es requisito esencial de todas las demás y posee una función propia. La mente es el medio omnímodo que vincula las partes componentes entre sí, de modo que cada una desempeña su función particular en un orden perfecto, posibilitando así la cooperación y la interacción. Todas las partes funcionan con sujeción a leyes que son esenciales para la existencia. Si de alguna forma se dañara ese medio unificador que dirige estas partes, no hay duda de que éstas y los demás miembros constituyentes dejarían de funcionar adecuadamente. Y aunque este medio unificador del conjunto que se halla en el templo del hombre no se sienta ni se vea y su realidad sea desconocida, por sus efectos llega a manifestarse con el máximo poder. Querida José María, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro. Así queda probado y puesto de manifiesto que los infinitos seres de este universo maravilloso desempeñarán correctamente sus funciones solo cuando sean dirigidos y controlados por esa realidad universal, a fin que se establezca el orden en el mundo. Por ejemplo, son indiscutibles y evidentes la interacción y la cooperación entre las partes constituyentes del cuerpo humano. Sin embargo, ello no basta. Es menester que exista un medio unificador de todo lo que dirija y controle las partes componentes, a fin de que éstas
mediante interacción y cooperación, cumplan sus necesarias y respectivas funciones en el perfecto orden. Gracias a Dios, usted es plenamente consciente de que tanto la interacción como la cooperación son evidentes e irrefutables en el conjunto de todas las cosas, ya sean grandes o pequeñas. En el caso de los grandes cuerpos, la interacción es tan clara como el sol, en tanto que en el caso de los corpúsculos, aunque se desconozca la interacción, la parte es un indicio del todo. Por tanto, todas estas interacciones están relacionadas con ese poder omnímodo que es su eje, su centro, su fuente y su fuerza motriz. Muchas gracias, querida. Manuel, por favor, ¿nos puedes ayudar? Considere similarmente la maquinaria y los talleres, así como la interacción que existe entre las diversas partes y secciones componentes y cómo están enlazadas entre sí. Sin embargo, todas esas relaciones e interacciones están conectadas a un poder central que es su fuerza motriz, su eje y su fuente. Esta fuerza central es o bien la energía del vapor o la destreza de la mente directora. Por tanto, ha quedado en evidencia y demostrado que la interacción, la cooperación e interrelación entre los seres se hallan bajo la dirección y la voluntad de una potencia motriz que es el origen, la fuerza impulsora y el eje de todas las interacciones del universo. Asimismo, designamos como accidental toda disposición y formación que no guarde un orden perfecto, en tanto que decimos está formada mediante la voluntad y el conocimiento aquello que guarda un orden, es regular y perfecto en sus relaciones, cada una de cuyas partes está en su lugar debido y es requisito esencial de las demás partes constituyentes. No hay duda de que estos infinitos seres y las asociaciones de estos diversos elementos dispuestos en formas incontables tienen que provenir de una realidad que de ningún modo carezca de voluntad o entendimiento. Está esto claro y está demostrado para la mente y nadie puede negarlo. Sin embargo, con ello no se quiere decir que se haya comprendido la realidad universal ni sus atributos. Nadie ha comprendido ni su esencia ni sus verdaderos atributos. Muchas gracias. Sin embargo, sostenemos que estos seres infinitos, estas relaciones necesarias, este perfecto ordenamiento, deben proceder necesariamente de una fuente que no esté privada de voluntad y comprensión, y que esta composición infinita, vaciada en infinitos moldes, tiene que haber sido causada por una sabiduría que lo abarca todo. Nadie lo discute, salvo los obstinados y los porfiados, quienes niegan las pruebas claras e inconfundibles y llegan a ser los destinatarios del bendito versículo. Son sordos, mudos, ciegos y no regresarán. Ahora bien, respecto de la pregunta acerca de si las facultades de la mente y el alma humana son una y la misma cosa, estas facultades no son sino las propiedades inherentes al alma, como el poder de la imaginación, del pensamiento, de la comprensión. Estos poderes son los requisitos esenciales de la realidad del hombre, tal como el rayo solar es una propiedad inherente del sol. El templo del hombre es como un espejo, su alma es como el sol y sus facultades mentales son como los rayos que emanan de esa fuente de luz. El rayo puede dejar de incidir en el espejo, pero de ningún modo puede separársele del sol. En breve, la cuestión es esta: que el mundo del hombre es sobrenatural
en relación con el reino vegetal, aunque en realidad no sea así. En relación a la planta, la realidad del hombre, su poder de la audición y de la visión son todos sobrenaturales, y es imposible que la planta comprenda tanto esa realidad como la naturaleza de los poderes de la mente humana. De igual modo, es totalmente imposible que el hombre comprenda la esencia divina y la naturaleza del gran más allá. Sin embargo, las misericordiosas efusiones de esa divina esencia le son concedidas a todos los seres y les incumbe al hombre reflexionar en su corazón acerca de las efusiones de la gracia divina, de las cuales el alma se cuenta como una más, antes que sobre la propia esencia divina. Querido Carlitos, por favor, ¿nos puedes ayudar un poquito más? Este es el límite extremo de la comprensión humana. Tal como se ha mencionado previamente, estos atributos y perfecciones que relatamos acerca de la esencia divina, los inferimos de la existencia y las observaciones de los seres, sin que ella suponga que hayamos recomprendido la esencia y la perfección de Dios. Al decir que la esencia divina entiende y es libre, no queremos expresar que hemos descubierto la voluntad y el propósito divino, sino más bien que hemos obtenido el conocimiento de esto mediante la gracia divina revelada y manifestada en las realidades de las cosas. Ahora bien, con respecto a nuestros principios sociales, a saber, las enseñanzas de Bahá'u'lláh esparcidas por doquier hace 50 años, ciertamente abarcaron todas las demás enseñanzas. Es claro y evidente que sin esta enseñanza resultan del todo imposible el progreso y el avance de la humanidad. Toda comunidad del mundo encuentra en estas enseñanzas divinas la realización y sus máximas aspiraciones. Son estas enseñanzas como el árbol que da los mejores frutos de todos los árboles. Por ejemplo, los filósofos encuentran en estas enseñanzas celestiales la solución más perfecta a sus problemas sociales. De modo similar, una exposición noble y verdadera de materia que atañe a cuestiones filosóficas. Gracias, Carlita. De igual modo, los hombres de fe ven la realidad de la religión manifiestamente revelada en estas enseñanzas celestiales y comprueban de manera clara y concluyente que constituye el remedio real y verdadero contra los males y dolencias de toda la humanidad. Si se difundieran estas sublimes enseñanzas, la humanidad se libraría de todos los peligros, de todos los males y enfermedades crónicas. Asimismo, los principios económicos bahá'ís constituyen la encarnación de las máximas aspiraciones de todas las clases asalariadas y de los economistas de diversas escuelas. En resumen, todos los sectores y partidos ven cumplidas sus aspiraciones en las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Conforme se expongan estas enseñanzas en las iglesias, las mezquitas y en otros lugares de culto, ya sean de los seguidores de Buda o de Confucio, en círculos políticos o entre los materialistas, todos darán testimonio de que estas enseñanzas confieren vida nueva a la humanidad y constituyen el remedio inmediato para los males de la vida social. Nadie puede desaprobar ninguna de estas enseñanzas. Antes bien, una vez declaradas, serán todas aclamadas y todos reconocerán su necesidad vital, exclamando: ciertamente, esta es la verdad,
y nada hay aparte de la verdad sino error manifiesto. En conclusión, se han puesto por escrito estas breves palabras y a todos han de servir como prueba clara y concluyente de la verdad. Reflexione sobre ellas en su corazón. La voluntad de todo soberano prevalece durante su reinado. La voluntad de todo filósofo encuentra expresión en un puñado de discípulos durante su vida. Mas el poder del Espíritu Santo resplandece en las realidades de los mensajeros de Dios. Fortalece su voluntad de modo tal que influye en una gran nación por miles de años y regenera el alma humana y vivifica a la humanidad. Considere cuán grande es este poder. Es un poder extraordinario y prueba del todo suficiente acerca de la veracidad de la misión de los profetas de Dios y evidencia concluyente del poder de la inspiración divina. Que la gloria de las glorias le acompañe. Haifa, 21 de septiembre de 1921. Oh, tremendo, tremendo. Puedo, realmente lo que leímos es tan profundo porque toma todo lo que conocemos hasta hoy día, la capacidad del ser humano. Él realmente, ¿cómo Abdul-Wahhab puede haber escrito esto sin tener un conocimiento adquirido de lo que acaba de manifestar? Y ahí uno entiende de que está Dios hablando a través de él. Porque ¿cómo puede hablar un ser con tanta sabiduría sobre un tema tan profundo, donde toma parte desde el hombre de sus capacidades físicas, sus 5 sentidos, de sus capacidades intelectuales, cómo el universo está todo conectado? Él habla de los elementos son los átomos, son los que, donde termina la materia y comienza la espiritualidad, dice Baha'u'lláh. Ese es el punto de quiebra, ahí termina la materia y comienza la espiritualidad. Entonces uno dice, ¿cómo parte de eso y cómo está todo conectado? ¿Cómo habla de las manifestaciones que todas se vinculan? Entonces, es tan vasto lo que acabamos de leer que realmente no tendríamos, cada tema que toma es un libro. Es un libro porque habla de los átomos, habla de nuestros sentidos. ¿Qué son nuestros sentidos? ¿Qué poder los dio? Los dio la vista, la visión, el gusto, el tacto y el sabor, la memoria, el sentido común, el razonamiento, la reflexión, y cómo todos esos poderes que nosotros no tenemos conciencia cómo funcionan. Pero cada ser humano la tiene. ¿Por qué Dios nos dio esos poderes? Para entender estas cosas y seguramente cuantas más adelante. Es realmente tremenda la tabla. Me encantó porque es tan científica, tan filósofa y con tanta claridad que él la explaya, la comenta, la analiza. A este amigo que se llama Augusto Forel.
podría yo. Gracias, Carlitos. Sí, justamente eso también quería comentar, que son temas los que él trata tan profundos, y sin embargo uno que no entiende mucho estos temas por lo general, acá sí, porque los dice de una manera bastante más sencilla y con ejemplos muy claros. No, es tremenda. Nos deja pensando. Amigos, están abiertos los micrófonos. Si alguien quiere dar su opinión. Manuel, me interesa saber tu opinión, tu idea, Manuel. Yo estoy anonadado. Yo esta tabla la he estudiado. Es muy profunda y la verdad, yo no sabía que ibas a tocar esta tabla, porque la verdad es que la tienes que tener delante para poder ir separando los temas por los que va corriendo esa tabla Abdu'l-Bahá magistralmente. Pero claro, cuando la estás leyendo, te das cuenta cómo pone en su sitio muchísimas cuestiones. A los sufís, por ejemplo, les está diciendo que no podéis llegar a la esencia de Dios y que la esencia de Dios es incognoscible. Claro, cuando a veces esto lo tocas con las personas, es muy difícil comprenderlo, ¿no? Porque ya en el Corán esas etapas vienen más o menos si se disciernen, ¿no? Lo que es la voluntad primordial y las 7 etapas de cómo las cosas se crean, y después cuando el ser humano estamos en ese culmen, hay 7 etapas más para llegar al conocimiento, para llegar a Dios, pero entendido entre nosotros, lo que significa llegar a Dios, que es al conocimiento y al reconocimiento de la manifestación de Dios. Pero claro, cuando a una persona le explicas que Dios no crea este mundo, como bien dice esta tabla, sino que se crea por la voluntad misma de Dios, que ha creado una voluntad, pues uno se queda pues diciendo pues que no estoy entendiendo nada. Pero que él ahí lo explica bastante bien, ¿no? Como él habla de cómo nadie puede llegar al conocimiento de Dios y que está separado totalmente Dios de su propia creación, y que son por la voluntad misma la que va creando las cosas. Y esta tabla participa de grandes escritos que está la de August Fell, la de la tabla a la Haya y lo que son las tablas del plan divino en cuanto para conseguir la paz universal y el reino en este mundo. Entonces esta tabla es impresionante por lo que hay y muy difícil, de que hay gente que si la estudiase llega a sitios muy difíciles, incomprensibles, porque aquí habla de cosas que lo que necesita la mente humana para comprenderla, y pone unas bases de cómo llegar a identificar la realidad misma de las cosas, ¿no? Y es que hoy también escuchaba a una persona que es el custodio de los escritos del Mar Muerto. Él es el curador. A lo mejor lo conocéis porque va mucho por Chile, Argentina y esto, y es, ¿cómo se llama? Rodolfo Eichmann, bueno, ya me saldrá. Sí, Este un hombre que es argentino. el curador es argentino, el curador de los rollos del Mar Muerto y el director de la biblioteca del libro en Israel. Adolfo Reutemann. Y este hombre, él trata, y hoy escuché una exposición de cómo demostrar que Jesucristo existió. No está demostrado que Jesucristo ha existido. Y él trata antropológicamente, y a través, porque es arqueólogo, intenta demostrar la existencia de Jesucristo. Que el Evangelio no sirve, pero si vosotros cogéis lo que acaba de decir aquí Abdu'l-Bahá, ellos no contemplan para nada todo lo que Jesucristo o cualquier manifestación ha expandido al mundo
y ha movilizado a las personas y ha movilizado las civilizaciones y los imperios que se han movido a su alrededor, ellos eso no lo contemplan, lo dejan de lado. Y para ellos eso no son muestras de una realidad. Cuando aquí Abdu'l-Bahá en esta tabla, que yo recuerde ahora de leerla, te habla del sol. ¿Y cómo se manifiesta el sol? O el éter. ¿Cómo se manifiesta? Pues por ciertos signos que dan evidencia de la existencia del éter y dan la evidencia de la existencia del alma y dan la evidencia de la existencia de la mismísima calor. ¿Cómo yo sé que este elemento da calor? Acerco la mano, antes de tocarla, no sea que me queme, entonces noto una radiación. Bien, pues esta gente trata de demostrar a día de hoy, al 2022, si Jesucristo ha existido o no. Y hay más evidencias de que no ha existido a que ha existido. Y claro, uno se queda perplejo. Dice, ¿cómo a estas alturas podemos intentar buscar arqueológicamente la existencia de Jesucristo o una de las manifestaciones de Dios? Y no ven otros signos que según esta tabla son evidentes. Y hoy en día, fíjate la cantidad de gente que moviliza, pero eso no es suficiente. Entonces, claro, esta carta no simplemente es teoría. Yo trato de verla, cuando la estábamos leyendo, se me recordaban todas esas palabras de este señor, de que esto no sea una teoría. ¿Cómo puede llegar a la práctica esto? Cuando el mundo llegue a estar unido, imaginaos lo que esta tabla llegará a movilizar científicamente a esas mentes para reconocer y ver de distinta manera las cosas a cómo se están viendo. Porque el mismo Mohammed también lo decía, hazme ver la verdadera realidad de las cosas, decía Mohammed. Porque la existencia de lo que nosotros vemos con nuestros ojos es una percepción sensorial que nosotros vamos cogiendo a lo largo de nuestra existencia. Pero evidentemente la realidad de las cosas son otras. Y a mí me gustó mucho también ahora en esta tabla, cuando hablaba de la omnipotencia, del poder, y me venía a mi mente, seguro que todos conocéis la oración obligatoria pequeña, ¿no? Aquella de que soy testigo, mi Dios, de que tú me has creado para concentrador, atestigo en este momento mi impotencia y tu poder, mi pobreza y tu riqueza. Esto es un regalo que Dios nos ha hecho a nosotros, porque resulta que cuando nosotros hacemos esa oración, hay dos cosas que Dios no tiene, que es la pobreza y por eso decimos, le damos esto lo habla mucho el Bab, dice que nosotros ¿qué le podemos regalar a Dios? Nosotros le podemos regalar nuestra pobreza, porque Él no puede tener la pobreza, Él es el más rico. Y por eso dice nuestra pobreza y riqueza, nuestra omnipotencia y tu poder. Esa es otra cosa que Dios no puede tener. No puede ser no puede ser poco poderoso, es el todopoderoso. Por eso el Bab dice que cuando hacemos esta oración, nosotros le estamos haciendo un regalo a Dios por nuestra pobreza y nuestro poco poder que tenemos, y Él es el todopoderoso. También me trajo a mente eso, pero bueno, es un poquito desviarme. Pero bueno, me lo trajo al recuerdo, perdonad. Nada, os dejo hablar, perdón. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que yo he oído otra manera de que única cualidad que Dios no tiene, y por eso es muy valioso para Él, es la humildad. ¿Cómo puede Dios, el Todopoderoso, tener humildad? Por eso es esta cualidad que nosotros llevamos a Él, es tan valorado por Él. Nuestra humildad ante Él, el Todopoderoso. Entró a mi mente otro pequeño concepto, que creo que leí en la Fe Bahá'í, quizás estoy parafraseando muy mal, que si se rompe el átomo, dentro de él está el sol. Algo así.
no entiendo esto, pero yo lo encuentro muy interesante. Que algo como se rompe el átomo, dentro del átomo está el sol. O Sí. sea, es un misterio para mí, pero debe tener, a mí me parece que tiene alguna verdad que no entiendo. En Abdu'l-Bahá, en los libros, yo lo encuentro a él, es un misterio. Para el hombre es un misterio. ¿Cómo puede él llegar a hablar de estos temas sin tener ese conocimiento adquirido? Ese conocimiento que se adquiere en la academia. ¿Cómo él habla de estos temas? Y con una claridad, porque para hablar con los temas los que habla es porque tú dominas el tema. Lo puedes hablar a alto nivel, como lo puedes hablar con un nivel más básico. Cuando tú hablas con los dos temas porque dominas el tema, lo dominas por todos los lados. Y él habla, efectivamente lo que dice David, en una parte dice, habla de los elementos. Y él los enseña, lo está dando una cátedra de conocimiento elemental. Él nos habla de los átomos, cómo los átomos pueden pasar de un reino a otro reino. Del reino mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al hombre. Cómo él habló ahí, cómo la savia del árbol pasa de los elementos, de los nutrientes, de las raíces que tienen los árboles, de los pelos, porque tiene las raíces, no sé si tienen los pelos, las raíces gruesas, al final se va quedando, sale un pelito igual parecido al que tenemos nosotros en la cabeza, no más grueso que eso. Y ese es el que absorbe todos los nutrientes que el reino mineral le entrega a esa especie. Por eso es maravilloso como los dones que los Dios dio, y uno cuando los va uniendo, tiene sentido. Los sentidos que tenemos nosotros como los tenemos, los usamos todos los días, no le damos el poder que ellos tienen. Por eso los dio 10. Y después lo dice, ahora para que entiendas las cosas, para que comprendas las cosas, reflexiones con las cosas, te vamos a darte las capacidades intelectuales. Con esas tú vas a comprender aquello. Y ahora él les dice de los átomos, que en cada átomo hay un sol. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué no mencionó a otra especie, a otro elemento, sino que mencionó al sol? ¿Qué genera el sol? Como decía muy bien Manuel, nosotros vemos que el sol, todo lo que genera. Y yo me recordé, mire lo que decía, dije, para la Segunda Guerra Mundial, ¿quién destruyó a Hiroshima y Nagasaki? ¿De qué materia estaba compuesto aquel artefacto? ¿Qué potencia tenía? Y eran elementos concentrados de gran poder. Entonces, fue los hombres que descubrieron ese poder que mismo dice que en cada átomo hay un tremendo poder similar al astro rey. Entonces, uno dice, ¿cómo Abdu'l-Bahá podía haber descrito aquello sin haber estudiado la química y la física para descubrir aquello? Entonces uno dice que
tienen ese poder innato, que lo saben porque así es, como era el BAP. El BAP tenía ese poder innato. El profesor cuando lo fue, no vayan, este niño yo no soy capacitado para enseñarle a él. Le dijo el profesor, está sobre mi capacidad de conocimiento. Jesús hizo lo mismo cuando se presentó delante del Sinedrín a los 12 años, hablaba con los rabinos temas de su padre. Entonces, cada uno, Mohamed, lo mismo. Entonces, es maravilloso que para entender estas cosas, y Abdul Baha habla muy bien de las capacidades que Dios le dio al hombre y lo va llevando desde lo más básico hasta lo más profundo de lo que hoy día hablamos. Lo que hoy día hablamos es tan profundo y tan claro, pero también tendríamos que él nos habla de los 5 sentidos físicos, de las capacidades intelectuales, del carácter innato, del carácter heredado y del carácter adquirido. Cómo cada uno de estos elementos, él los va pasando como de primer año, segundo año, tercer año y hasta llegar a un nivel superior en cada una de sus enseñanzas. Es realmente, tiene que estar Dios en él. Como decía su padre, ahí viene el maestro. Gran. Ya que Carlos habló del sol, ¿habéis leído alguna vez la interpretación no, perdón, cómo desvela los secretos Bahá'u'lláh sobre la sura del sol en el Corán, la sura 91, que se titula El Sol? Bueno, pues tenéis que leer lo que Bahá'u'lláh habla sobre esa sura, que empieza como el día del sol y después sale la luna, y dice que si tuviese que revelar los secretos de la palabra el sol, ni 2 días le llegarían para estar relatando continuamente lo que puede llegar a significar. Y algunas veces dice que el sol, pues como todos conocemos, es la manifestación de Dios. Otras veces son esos imames, que en este caso podría ser el sol, como fue después Abdul Baha. Y hasta llega un momento en que dice que el sol también es equiparable a los creyentes. Porque en el momento en que no está la manifestación de Dios, nosotros somos los soles los que alumbramos a la humanidad. Es impresionante lo que ahí dice de lo que la sura puede llegar a significar. En cambio, claro, coges a un musulmán y te lee la sura del sol y sus significados quedan pues apagados totalmente. En cambio, Bahá'u'lláh lo lleva a una estación que es inmenso. Hay por ahí alguna traducción de ella. Cuando podáis buscarla en internet, aunque yo ya la tengo puesta, ¿no?, sobre ella, y leerla. Es muy bonito porque ayuda a que cuando leemos la Biblia y leemos el Corán, nos ayuda a entender mucho más esos significados espirituales que hay ahí dentro, ¿no? Es muy cierto lo que tú acabas de decir, Manuel, porque dentro del sol también es una referencia, es un punto de orientación. Entonces, en Daniel habla también, en el Apocalipsis también se habla, y cuando el sol caiga sobre la tierra o las estrellas, que cumplen el mismo punto de orientación, el mismo punto de las estrellas. Nosotros hoy día lo sabemos dónde está los marineros saben muy bien dónde está la estrella del sur, por lo menos acá en el cono sur del mundo, donde está la Osa Mayor, que siempre la Osa Mayor sale en el norte, y la Cruz del Sur siempre está hecha de la espalda.
acá en el Colo Sur. Entonces tú te orientas. Son todo lo que sea, y aquí también en los textos de todas las religiones, del Corán, hoy día de los textos Bahá'í y de la Biblia. Tú hablaste recién de este amigo argentino, el hebreo. Cristo en la Torá es conocida en el mundo a través del mensaje de Cristo. Si no se hubiese unido el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no se hubiese conocido la Torá. Pero se unieron los dos en un solo texto, y gracias al cristianismo, el judaísmo es conocido a nivel mundial. Hoy día, lo mismo con la fe Bahá'í. La fe Bahá'í toma todas las manifestaciones, y todas las manifestaciones son conocidas a nivel global hoy día. Eso es digamos, lo maravilloso. Y ahí uno entiende lo que es la revelación progresiva, que son distintos maestros cada cierto tiempo, cada cierta época, pero siempre iluminados con ese mismo sol divino. Gracias. Pedro, ¿estás ahí todavía o no? Pedro, ¿estás ahí? Parece que está tratando de decir, pero... Estoy escuchando. Oh, ok. Sí, me parece increíble esta lectura, porque a pesar de todo lo que hemos visto sobre la naturaleza, el hombre es el único que es capaz de descubrir todo esto, pero también tiene como la responsabilidad de hacer progresar al mundo entero por su servicio a la humanidad. Entonces, si estamos lejos de Dios, perdemos todo este privilegio que Dios nos ha dado. Entonces, Baha'u'lláh, en todos sus escritos nos habla de que el hombre, o sea, habla de su creación es perfecto, ¿no? Se refiere al hombre, ¿no? Pero también escogimos la imperfección, ¿no? Porque nuestra mente, ya teniendo todo esto listo, y nos separamos de él, ¿verdad? Nos alejamos del sol, como se dice, buscamos la oscuridad. Y todo esto en realidad es una bendición que hoy en día sepamos nuestra responsabilidad ante Dios, ¿no? Porque somos los únicos que en realidad tenemos este gran privilegio de estar cerca de Baha'u'lláh, porque es una manifestación tan grande que no podemos comprender, como dice, el árbol no puede comprender al jardinero, ¿no? Como es. Entonces, es sumamente interesante este tema, porque vemos que las grandes invenciones ha sido a través del hombre, ¿no? La tecnología, todo lo que estamos viendo hoy en día ha sido por el hombre, ¿no? Porque Dios le ha concedido esta capacidad, tanto destructivo como progreso a la humanidad. Pero sí, es una grandeza, es una bendición, ¿no? Estamos viendo cómo se cumple una profecía del Apocalipsis, donde dice de que el mundo se llenará de conocimiento, ¿no? Y esto lo estamos palpando hoy en día. Muy interesante este tema. Ya, gracias, Pedro, por tu comentario. Yo creo, David, que nos has dejado medio pasmados con el tema de hoy. Fue un balde de conocimiento que nos tiraste encima. Es realmente una tabla maravillosa
que, como dice nuestro querido Manuel, Carlito, Pedro, nos demuestra todo el amor que Dios puso en nosotros, toda la dedicación y todos los privilegios que nos dio y que lamentablemente no siempre hemos sido capaces de asimilar, de responder a esa confianza. Y bueno, ojalá que eso se revierta, ojalá que todo este conocimiento que hay tan maravilloso siempre lo ocupemos en alabar a Dios, en ayudar a nuestros semejantes y aprovecharlo de la mejor manera. Yo en todo caso me siento muy contenta porque la primera vez que leí sobre esto del reino vegetal y animal, mineral, no entendí nada, pero ahora sí, con la ayuda de esta tabla y de los amigos, así es que yo estoy feliz porque he entendido un poquitito más. Son temas tremendamente áridos, tremendamente complicados, sumamente profundos. Y yo creo que por la gracia de Dios es que hemos entendido un poquito cada día más. Nunca completamente, por supuesto que no. Sí, yo estoy aprendiendo esta palabra, anodado, por encima, ¿no? Wow. El único concepto que mi pequeño mente puede entender es que yo creo que nosotros leímos hoy, no me recuerdo bien, pero es que piensan que ustedes son algo polvo cuando el universo está envuelto en ustedes, de que el que ha conocido a sí mismo ha conocido a Dios. O sea, Dios está en nosotros. O somos dioses en ese sentido, ¿no? De que tenemos toda esa luz de Dios en nosotros. Nosotros leímos hoy que el sol, nuestra alma, es como el sol. Imagínense, nuestra alma es como el sol. Entonces, tenemos dentro de nosotros el sol. Y tenemos dentro de nosotros a Dios, ¿no? Aquel que ha conocido a sí mismo, ha conocido a Dios. Entonces, somos dioses. Dios está en la esencia de nuestros seres. Este concepto ¿cómo es la palabra? Anonada, de nuevo, de pensando que somos dioses. Yo cuando se estaba leyendo esto, yo lo iba comparando mentalmente. Ahí estamos usando una facultad intelectual, la memoria. ¿Me diga? Cómo uno va leyendo esto y lo asocia con lo que uno era. Antes todo el occidente era de origen cristiano, porque fuimos conquistados por los españoles y ta. Lo mismo los amigos musulmanes también de origen toda la península, Arabia, es de origen de Mohamed, porque ahí está. Pero yo creo que Manuel me da la idea que con lo que está, su padre o su familia era musulmán en su época y conocieron a Bahá'u'lláh, pero tienen mucho más conocimiento que los otros que el Corán, que los occidentales, pero asocian mucho los textos del Corán con los textos de Bahá'í y ven de que hay una unidad, hay digamos, no hay un nudo, sino que hay una continuidad. Cuando hablamos aquí de los reinos, yo me acordaba cuando Génesis se habla de que Dios creó, primero dice que creó
el mineral. Después del mineral, el vegetal. Y después del vegetal, el animal. Cuando estaba todo eso, formó al hombre porque ya estaba todo hecho. Y uno lo compara, hay una secuencia lógica, que primero tiene que ser el mineral, después el vegetal, el animal y después el hombre. En lo que acabamos de leer de Baha'u'lláh también lo habla de eso, pero ahora da un paso más. Lo habla de los sentidos, los habla de las capacidades intelectuales y de los habla de que cómo los elementos están todos cohesionados de alguna u otra manera. Si no, sería el caos. Y esto es obra, él decía que no es obra, es obra de Dios. Todo lo que vemos es obra de Dios. Entonces uno dice, uno que cree en Dios, todas estas enseñanzas lo reafirman más en su fe aún. Porque tiene hoy día argumentos para poder explicarle a un mundo como era este amigo filósofo al cual le escribió Abdu'l-Bahá esa carta. A ese nivel. Y uno también hoy día, Baha'u'lláh lo enseña, Abdu'l-Bahá lo enseña, que también pudimos dar esta respuesta a ese mundo tan lógica que son difíciles de decirle no lo equivocado porque son tan sencillas, con esa sencillez que se explican, que no cabe duda. Por eso él al final le dice todo lo que él escribió, ya no tienes, con los conocimientos que tienes tú en tu materia, con lo que la tabla que yo te entregué, puedes tener un concepto mucho más claro de lo que estabas argumentando. O sea, ya no queda duda. Y eso es la maravilla de que tienen las manifestaciones de Dios en cada tiempo, despejan y de incógnitas que antes nadie más las despejaba. Entró en mi mente una cosa, la verdad es una y simple, pero los hombres lo complican y multiplican. Y mi manera de todos nosotros leemos hoy, para mí cabe en un simple metáfora de que Baha'u'lláh nos enseñó. Él dijo que la pintura nunca va a entender el pintor. Así tan simple para mí es entender nuestra relación con Dios. Él es el pintor y nosotros somos la pintura. ¿Cómo puede la obra entender el maestro? Así entiendo en pocas palabras lo que nosotros hemos leído hoy. David dice que eso es una tradición, lo de que la verdad es un punto y que los ignorantes lo dividieron. Sí. Ese punto es esa B escrita en persa o en árabe con el punto debajo. Esa es la verdad. Y esa B, como dice el Bab, ese es Baha'u'lláh. Por eso el Corán empieza con Bismillahirrahmanirrahim, que empieza con la B, pero es que el Génesis, al que ha también dicho Carlos, también empieza por B. Bereshit Barat, por dos Bs.
Bereshit, en el comienzo, Barat creó Dios, Bereshit Barat At, es decir, Bereshit es Dios creó al principio, ¿no? Entonces también empieza con una B, es decir, desde el principio, que no hay principio. Bahá'u'lláh ya estaba determinado, todos los tiempos estaban determinados y todo esto está ya puesto cómo va a evolucionar la vida, porque ese es el poder de Dios, ¿no? El gallo canta, el sol va a salir y no porque cante el gallo no va a salir el sol, es decir, el sol va a salir. El conocimiento de Dios es onímodo. Pero me refiero a que ese punto es ese conocimiento que los demás, nosotros los ignorantes, lo hemos dividido y hemos creado redecillas y problemas y guerras y hemos creado disputas. Y te está diciendo que la unidad es una, que es Dios, y que todas las manifestaciones también son unas. Es que todo eso, cuando habla Bahá'u'lláh en el Igán, tiene todos estos principios. Por eso que también cuando Carlos habla de que Dios, y nos asombramos del conocimiento de Abdul-Bahá, ¿por qué Bahá'u'lláh le ha llamado el misterio de Dios? Así como Shoghi Effendi es el signo de Dios, Abdul-Bahá es el misterio de Dios. Claro, esta obra la escribió en el 21, porque a él le costaba mucho escribir estas cosas mientras Bahá'u'lláh aún vivía, porque evidentemente la manifestación de Dios estaba en vida y él no estaba capacitado como para poder decir todas esas cosas, ya que le correspondía a la manifestación de Dios hablar mientras era el libro viviente. Pero cuando ya Bahá'u'lláh muere y asciende, es cuando Abdul-Bahá ya empieza a hablar de todas estas cosas. Y desde luego nos deslumbra y que este conocimiento será por toda esta dispensación de 1000 años, porque ahí lo que hay es que lo que hay en esta tabla es inmenso. Bueno, se acercan las 12, señores. Me pareció escuchar a Carlos por un momento decir que mis padres podían ser musulmanes. ¿No? ¿Lo habéis escuchado? No, no fue una cosa... No, mis padres no son musulmanes. Yo también lo escuché. Sí. Pues yo soy muy gallego, muy gallego, muy gallego. Mis padres son muy gallegos, muy gallegos, muy gallegos. Okay, yo no dije eso. Well, de todos modos, me siento muy feliz, cumplido, muy agradecido. Así que por tener esta conversación con ustedes y esta lectura con ustedes hoy. Gracias por asistir y nos vemos en la próxima. Gracias por siempre, Emma. Como siempre, ahora me toca comer. Yo creo que le toca a Manuel a dormir, me toca ahora a comer. Así que... ¿Tú eres materialista, David? Sí, es materialista, David. Ya, me pillaste, me pillaron, ya. Bueno. Ok. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro David, a nuestro querido David, por traernos este tema tan tremendamente interesante? Gracias. Yo soy muy feliz, muy feliz. Gracias a todos. Okay. Hasta muy pronto. Okay. Hasta el próximo lunes, amigos. Ok. Emma, ¿cuál va a ser el próximo lunes? ¿De qué va a tratarse? Porque... Próximo lunes, para que te prepares por si acaso. Viene un tema tremendamente interesante que es el servicio. Oh, ok. No, a mí dame más tiempo, porque por desgracia estoy inmiscuido en asuntos muy, bueno, que después de 30 y tantos años de la empresa, pues se va a cerrar, ¿sabes? Entonces estoy muy centrado en ese cierre y me ocupa mucho tiempo. Entonces, tenemos pensado el cierre de la empresa el 20 de julio. Entonces, hacerlo antes me costaría bastante. El tema que yo quería desarrollar, Emma, bueno, que están los demás, sería sobre el ACDAS, profundizar en el ACDAS. Pero a mí me gustaría
aprender el actas con una formulación que yo aprendí a memorizarlo. Ya. Suerte, buena suerte. Pues estoy capacitado, escuchar bien, estoy capacitado Ya. para que aprendáis el actas. No, voy por otro lado, Emma. Estoy capacitado para demostraros, mejor dicho, que se puede, un gran volumen del actas se puede memorizar en menos de media hora. Yeah, Me ok. interesa tu charla, la quiero ver. Entonces yo voy a asistir, ya, ok. Sí, ¿no? Es todo un truco, son dos trucos impresionantes que cuando cojo a alguna persona y le digo ciertos parámetros y le digo, tú memoriza esto, automáticamente le empiezo a decir cosas, la relaciona y automáticamente la relación de la mente humana es tan impresionante que relaciona una cosa con la otra y automáticamente te acuerdas. Entonces yo sé que con unas cuantas cosas que os diga, después sois capaces de saber en los párrafos del actas lo que va habiendo, lo que hay. No la memorización total, pero sí que, por ejemplo, que en el párrafo 20 al 29 se habla sobre la herencia. Que, por ejemplo, del 63 al 70 se habla sobre el matrimonio. ¿Sabes? Y así sucesivamente. Esas cosas que son muy importantes para nuestro libro sagrado, se es capaz uno de memorizarlo rápidamente. No lo vais a aprender de memoria, pero me gustaría utilizar este truco con vosotros. Estaría bien. Pero bueno. Bueno, ese método de tener una relación es muy usado para aprender mucho, incluso idiomas también. Vale, pues ese método es el que yo he utilizado por Iván Trilla, un mentalista que estuvo en la NASA, y ese truco lo he utilizado desde pequeñito, desde cuando tenía 14, 15 años, para memorizar la lista de la compra y muchas cosas. Y se demuestra automático. Esta persona también iba entrando la gente, le iba diciendo el nombre y la familia y se sentaba en el público y después cogía él y decía, tú eres de la familia tal, tú te llamas Pedro, José Antonio, y nunca los había conocido. Y eso es una relación. Entonces, me gustaría tratar las dos cosas, es decir, hablar sobre esto para que se memorizara o se supiera qué temas hay importantes, dónde está Abdul Baha ahí dicho en el Agdas, dónde está lo del matrimonio, lo de la herencia, etcétera, etcétera, pero también profundizar un poco cuáles son las partes del Agdas. Y esto pueden ser, si te parece bien, unas 2 o 3 clases, no solo en una, es imposible. ¿Te parecería bien? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tú nos Sí. avisas cuando estés preparado. ¿Para cuándo? Además, ¿Para yo cuándo creo que sería? para todos va a ser tremendamente útil. Yo cuando quiero encontrar algo en el actas, nunca lo encuentro, porque empiezo a ojear y a leer, hoy en qué parte estaba, me distraigo Pues, con otras lecturas y ahí me quedo en el Sí. camino. Con este truco lo sabrás. Yo voy a Mi estar, mente yo voy a tan, estar. mi mente tan torpe necesita cualquier truco que hay. Lo hay, lo Yo hay. no me acuerdo ni el nombre de mis vecinos, así que me va a venir muy bien. Ya lo veréis como sí, porque ya he puesto varios números con ciertas cosas. Entonces, más o menos el Agdas de 190 partes que tiene 190 párrafos, pues a lo mejor podéis sacar casi la mitad, ya la podéis saber dónde están las referencias de... A ver, ya veremos, ya veremos. Ok, all right. Bueno. Un Ya. estreno por venir. Ok. Adiós todos. Les amo Hola, mucho. Cuídense. Besitos, Chao, amigos. chao. Muchas Un gracias por beso. acompañarnos. Linda reunión, Un tremendamente abrazo. contundente. Chao.